El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 22 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, el fallecimiento de la diputada a la Asamblea Nacional por Mérida, Adi Valero, paciente oncológica, confirmó el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó desde Bruselas. Recordó que Valero fue víctima de chantaje para votar en su contra y ella se negó. Durante rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Guaidó pidió calificar como oro de sangre el tráfico ilegal del mineral que se extrae en Venezuela y mejorar el sistema de sanciones personales contra violadores de derechos humanos y corruptos. Portales informativos como El Independiente publicaron que su viaje a España dependería de la disposición del presidente de gobierno Pedro Sánchez de recibirlo, a pesar de las objeciones del partido Podemos, que, saben ustedes, recibió, esto lo decimos nosotros, financiamiento del chavismo. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó el firme apoyo del bloque a la Asamblea Nacional como único órgano elegido democráticamente en Venezuela y a Juan Guaidó como presidente legítimo. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. En Caracas, en el encuentro mundial contra el imperialismo, liderado por el presidente de la Constituyente Comunal, rindieron homenaje al líder iraní Qasem Soleimani. Saben ustedes, muerto por acción de los Estados Unidos. También hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, Colombia y México investigan posibles casos de infección por el nuevo coronavirus que surgió en China. Y según la agencia de noticias Reuters, el abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, habría pedido clemencia por su cliente venezolano Alejandro Betancourt, quien expresó o dio apoyo a la oposición y concretamente a Juan Guaidó. Hablaremos al respecto durante el programa. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar justamente acerca de lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional y concretamente del caso de la diputada Adi Valero, saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por Mérida, dirigente de Acción Democrática. Diputado, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Le pediría inicialmente su reacción, su comentario acerca de esta noticia que confirmaba desde Bruselas el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó sobre el fallecimiento de Adi Valero, quien sufrió chantaje para votar contra Guaidó y, ella se negó. Lo escuchamos. Específicamente, en primer lugar, Adi Coromoto es una mujer muy digna. Yo la conocí de hace muchísimos años. Estuvimos juntos en luchas políticas en el Estado, dentro del partido y fuera del partido, en las candidaturas a la gobernación, a la asamblea, etcétera. Una mujer muy seria, muy responsable. Ella ganó el circuito de la zona panamericana. Era una zona muy difícil. Allí Ramón Lobo tenía un poder y quería ganar ese circuito porque iba tanto en ese circuito como en la lista. Estoy hablando de las elecciones del 2015 y él fue derrotado precisamente por Adi Coromoto Valero.
Así pues, de que es una persona de verdad que merece todo el reconocimiento y la conmemoración que podemos hacer. Efectivamente, el sábado 13 de este mes de enero, hicimos una rueda de prensa en la Plaza Bolívar de Mérida para denunciar la traición de Luis Loaiza. Y efectivamente, allí estuvo Adi Coromoto, mi vehículo, después posteriormente con el asistente mío, la llevaron a la clínica, después de la rueda de prensa, hasta el día de hoy, pues que falleció. Y con una hidalguía, con una dignidad, con una valentía, dijo públicamente cómo la habían asediado funcionarios del régimen, diputados traidores, a los efectos de que llegara, es decir, que votara en contra de Guaidó, que rechazara cualquier respaldo a Guaidó, que se vendiera prácticamente aprovechándose de su estado de salud, ofreciéndole dinero para que de esa manera pudiera cubrir el tratamiento de todas las cosas, porque se estaba haciendo por el cáncer que sufría. Prefirió ella seguir adelante con su dignidad y, como lo acabo de decir en la Plaza Bolívar, estuvo presente ese sábado 13 de enero a las 12 del mediodía, en donde ella públicamente ratificó de nuevo esa tentación perversa y corrupta de diputados que se vendieron, le vendieron el alma al diablo, y que ella precisamente denunció a Luis Loaiza, que es un traidor, que precisamente se valió de los electores de Mérida para llegar a la Asamblea Nacional. Es lo que puedo decir de Adi Coromoto. El entierro es mañana en la tarde, allá en Caja Seca. Estaremos presentes porque es una mujer digna y es un ejemplo para todos nosotros en la Asamblea y en el país, que hay gente honesta, gente valiente, gente decidida, que aún en el umbral de su vida, muriéndose, porque días después murió, como lo acabo de decir, prefirió 1000 veces soportar la enfermedad antes que agarrarse unos reales sucios, llenos de sangre, como es ese dinero de los diputados CLAP y de los diputados del PSUV y del régimen, que pretendió precisamente comprarla a ella y comprar a otros diputados más. Diputado, si me permite, tenemos parte de la rueda de prensa que ofrecía el presidente del Parlamento y el presidente encargado Juan Guaidó desde la sede del Parlamento Europeo, confirmando esta información, el fallecimiento de la diputada Valero. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Nacional el 5, militarizó el Parlamento el 7, todos los diputados valientes, debo decir en un reconocimiento aquí desde el Parlamento, desde el espacio de los diputados, el reconocimiento a todos los diputados y parlamentarios venezolanos que nos han rendido, que han resistido. Hoy lamentable, y aprovecho también unificados luchando la dictadura, militarizó el Parlamento Nacional el 5, militarizó el Parlamento el 7, todos los diputados valientes, debo decir en un reconocimiento aquí desde el Parlamento, desde el espacio de los diputados, el reconocimiento a todos los diputados y parlamentarios venezolanos que nos han rendido, que han resistido. Hoy lamentable, y aprovecho también este valiosísimo espacio para hacer el reconocimiento a una muy especial, Adi Valero, diputada por el Estado de Democracia. Adi se negó, Adi Valero, paciente oncológica, dijo que ella prefería morir a que Venezuela muriera por su voto. Hoy Adi murió. Pero Venezuela está viva. Vive en la resistencia, en la defensa de sus profesores, exigiendo, protestando, manifestándose por una elección libre. Es la gran petición de los venezolanos. Diputado, quisiera su comentario, además conocer lo que pueda compartir con nosotros, quién y en qué términos chantajeó a la diputada Valero, quien falleció el día de hoy. Mira, por cierto, debo decir que el presidente Guaidó fue muy solícito, estuvo muy pendiente de ella, la ayudó a sus hijos, a sus familiares, en los tratamientos correspondientes. Por supuesto, la fracción de Bipartido Acción Democrática estuvo muy pendiente de ella también, porque ella había sido secretaria general del partido en el municipio Tulio Febres Cordero. Ahora bien, la información que a mí me llegó es de un señor llamado Jorge Rodríguez. Qué casualidad que esos Jorge Rodríguez son malos en todas partes. De un señor que se llama Jorge Rodríguez, del Vigía, que aparentemente llegó a la casa en la Mucuy donde vivía Adi,
y ofreció una cantidad de cerca de $750,000. Pero por otra parte recibió llamada de Luis Loaiza también, en donde le insinuaba la necesidad de un cambio en la Asamblea, tratando de aprovecharse de su enfermedad. Por eso nosotros en Mérida lo declaramos traidor y persona non grata, sobre todo porque fue presidente de la Asociación de Profesores y miembro del Consejo Universitario de la ULA. Es inaceptable pues que una persona de esa hubiese actuado de esta forma. Pero Adi Coromoto los mandó muy largo al carrizo a todos ellos y prefirió mantenerse digna, y como lo acaba de decir el presidente Guaidó, murió sin venderle el alma al diablo. Que en paz descanse, y mañana vamos a estar en el sepelio, que va a ser a las 4 de la tarde en Caja Seca, y allá estaremos acompañando a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. Y le voy a decir una cosa más. Adi, su esposo, que yo lo conocí, compañero, tenía un vehículo que siempre me llevaba a mí cada vez que iba por la Panamericana. Y él fue un leal compañero de ella, que cuando venía para Caracas y comenzó pues su tratamiento y su cosa, él la acompañó todo el tiempo. Y hace 1 año y medio se murió de un infarto, de manera tal de que él murió primero que ella, y hoy pues van a estar los dos juntos, ¿no? Es toda una historia, de verdad, triste pero alegre al mismo tiempo, en el sentido de una pareja que vivió siempre juntos, y que en el caso concreto de Adi, al final dejó un legado a la historia, a la dignidad de la lucha de la mujer venezolana. La mujer venezolana que ha dado todo, que la han golpeado cuando ha tratado de entrar a la Asamblea Nacional, que las han matado en la calle muchas veces, que ha habido violencia contra la mujer verbalmente por parte de Maduro y de los secuaces del régimen. Adi Coromoto hoy es un gran legado para la lucha democrática, para la juventud venezolana, para la mujer venezolana y para todos nosotros los que estamos en la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, este caso es, bueno, yo le diría que especialmente doloroso porque la situación de la diputada es la que viven tantos venezolanos que no tienen acceso a medicinas, pero se agrava un poco más de confirmarse esto de que, bueno, le ofrecen continuar con vida o darle una cantidad ingente de dinero a cambio de traicionar, digamos, las razones por las cuales ella llega al Parlamento, que fue promover un cambio en nuestro país, incluso una transición a la democracia. Yo le pediría un comentario porque estamos en otro nivel, es decir, en una situación donde sencillamente no hay escrúpulos. Yo le pedía una reacción de su parte al respecto. Sí, es que esas acciones inescrupulosas, perversas, de un régimen carente de principios y de valores, que le puso signo monetario a la lucha y a las personas, y cayeron unos cuantos. Por eso es imperdonable. En el caso de Loaiza y unos tantos que están allí, eso es imperdonable. El daño que ellos han hecho, eso es incalculable. Se prestaron realmente a una traición al pueblo venezolano, se prestaron al dinero sucio, a la corrupción. Y por eso es importante. A ellos les debe estar doliendo hoy la muerte de Adi Coromoto. Y debe estarle doliendo porque es el dedo de la ignominia que los está señalando en la página de la historia. Que una mujer como ella, que pudo haber dicho, bueno, yo me voy a morir, pero le voy a dejar unos reales a mi familia, y arreglar las cosas, prefirió 1000 veces ir a donde iba a ir, pues que iba a morir, pero no dejarle ninguna mácula a su familia, a sus hijas, ¿verdad? Sino que antes, por el contrario, le dejó ese poderoso valor de la dignidad. Yo creo que eso es muy importante, y eso es la fe que a uno le da esta lucha. Yo sé que la cosa no es fácil, la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo esto? Maduro sigue en el poder, problemas para entrar en la asamblea, el cese de la usurpación. No hay que perder la fe. Mientras haya dignidad en nuestro pueblo, mientras haya gente así como Adi Coromoto, esta dictadura va a caer y vamos a seguir luchando. Nosotros no vamos a quedarnos callados ni vamos a menguar en esta lucha, porque esta dictadura perversa, este es un régimen criminal, esta es una organización criminal que cree que comprando conciencia se va a mantener en el poder. Tendrá que aniquilarnos físicamente si es lo que tienen planteado, pero nunca nos van a acabar a nosotros como luchadores y combatientes. Y Adi Coromoto es un ejemplo digno de eso.
Diputado, tengo que preguntarle, porque hoy trasciende la información, y lo comentamos al inicio del programa, según la agencia de noticias Reuters, de que el abogado del presidente Trump, que también es abogado del empresario venezolano Alejandro Bentancur, investigado en los Estados Unidos, quien está al frente de la empresa Derwick, que se benefició del dinero del régimen venezolano, bueno, confesó que él apoyó a la oposición y mencionó concretamente a Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema, porque, bueno, ha generado toda clase de reacciones como es natural en las redes sociales y coincide con esta gira que realiza el presidente encargado por distintos países del mundo, incluyendo Europa. Sí, lo escuchamos. Eso lo dio Giuliani, y que es abogado, y como todo abogado pues que tiene una causa, en este caso defendiendo a Betancur, pues trata de defender a su cliente, ¿no? Y de prender un ventilador para enlodar a los demás, en este caso a Juan Guaidó. Juan Guaidó declaró, porque vi su declaración, donde él dice que él no conoce a Betancur, que no ha tenido trato con él. Así pues, de que yo no le voy a dar ningún valor a unas declaraciones dadas por alguien que está buscando cómo bajar su pena, acusando a cualquier persona, y sobre todo en el caso de Guaidó, que sabemos perfectamente bien que es un luchador que está arriesgando su vida y que está afuera, no para tapar cosas ni para buscar negocios, sino para llevar precisamente la voz de Venezuela y sobre todo para incrementar la presión internacional y seguir aumentando el número de países que nos respalden en esta lucha democrática. Eso es lo que es importante y eso no lo va a opacar este tipo de cosas. Y realmente yo soy de los que pienso que el que no la teme, y Guaidó no la tiene, no tiene nada que temer, y por eso está dando la cara en el mundo entero. Diputado, ¿cuál es la expectativa de esta gira que entiendo llevará al presidente encargado al Foro Económico Mundial de Davos, luego de pasar por Colombia, Reino Unido y la Unión Europea? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué esperan ustedes a su regreso, tomando en consideración lo que ha pasado en las últimas horas, incluyendo la detención, desaparición del diputado Ismael León y el allanamiento luego negado de las oficinas del despacho del presidente interino? Lo escuchamos. Sí, mira, el hecho mismo de que Guaidó como presidente sea recibido ya es un gran mensaje, no solamente en el caso de la Unión Europea, sino que fue recibido por Gran Bretaña, y todos sabemos que hoy día Inglaterra pues no forma parte, o están con el tema este del Brexit, y sin embargo ahí fue recibido, y por lo demás también por el alto comisionado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, que ya en el Parlamento Europeo, que cuando yo estuve la semana pasada en Estrasburgo, él en su discurso dejó entrever que apoyaba precisamente a Guaidó y a la Asamblea Nacional, tanto como presidente de la República como presidente de la Asamblea Nacional. Y hoy se ve cuando hace la foto y la entrevista con Josep Borrell, y al mismo tiempo el respaldo que ha tenido el gobierno español, porque la Cancillería ha dado declaraciones en respaldo a Guaidó. Y ahora en esta reunión de Davos, donde hay más de 3.000 personas allí del mundo económico, social y político, los más importantes líderes del mundo van a estar allí, y Guaidó va a ser recibido y va a tener derecho de palabra en ese foro. Eso es muy importante, porque eso significa que hay un respaldo internacional, que hay una presión internacional, y vamos a ver qué cosas estratégicas, por decir así, puede traer el presidente Guaidó para acelerar precisamente este proceso del cese de la usurpación y acelerar precisamente la realización en Venezuela de un proceso transicional que nos lleven a unas elecciones libres. Yo creo que esa lucha hay que seguirla dando. El legado de Adi Coromoto no puede quedar como una persona que estuvo ahí en la Asamblea un tiempo, no, sino una persona que se dedicó a esta lucha, a este proceso que hoy día Guaidó está visibilizando en el mundo entero, y que nosotros aquí en Venezuela, unidos, debemos seguir vertebrando toda esa cohesión interna para brincar, para sincronizar las acciones internacionales con las acciones nacionales, y de esa manera lograr el objetivo final del cambio político y social en Venezuela. Ahora, ¿no piensa usted que pueden detener al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, a su regreso a Venezuela? Mira, ha venido una escalada, si tú te pones a ver, en el caso de Ismael León, la agresión de nuevo contra los diputados, cuando salimos del cumbre de Curumo ayer, que fueron perseguidos el vehículo donde iba la unidad móvil, varios diputados,
impidieron que se llevaran a los conductores presos, el cerco terrorista que hicieron al Palacio Legislativo, el hecho mismo del hostigamiento permanente que hay contra nosotros. Cuando yo entré el domingo, que venía de Estrasburgo, casi 3 horas estuve en una oficina del SAIME en la frontera, interrogándole prácticamente que de dónde venía, que le tenía que dar el pasaporte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que uno pues tiene que con toda la fuerza del alma y el espíritu de las cosas, pues enfrentarlas. Después vino este allanamiento a la oficina de Guaidó, que ahora lo revisten diciendo que es que hay informaciones de legitimación o de blanqueo de capitales, según Jorge Rodríguez, de manera tal de que ha habido una escalada de hostigamiento y de persecución. Dios no quiera que venga una etapa ulterior, que es la del aniquilamiento físico, porque estas dictaduras se utilizan todo ese tipo de recursos y de instrumentos cuando se ven desesperados y se ven perdidos. Así pues de que cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, Guaidó va a llegar aquí con la atención del mundo puesta sobre él, y nosotros vamos a estar aquí pendientes. Se está convocando una gran manifestación para el día 28 a la Asamblea Nacional con la presencia del presidente Juan Guaidó. Gracias, diputado Williams Dávila, por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputado por el Estado Mérida, dirigente de Acción Democrática, ofreciendo opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo el fallecimiento de la diputada Adi Valero, paciente oncológica, quien, fue víctima de chantaje en su contra. Decíamos que estamos, y esta es una opinión personal, en otro nivel. Le ofrecen dinero para su tratamiento, incluso, como decía el diputado, para dejarle a su familia, una persona que estaba en esa condición, delicada condición que comparten tantos venezolanos que no tienen acceso a medicinas en nuestro país. Y ella, finalmente se negó, además ofreciendo opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, las distintas reuniones, encuentros en el marco de su visita al Parlamento Europeo. Simplemente subrayar lo que dice el comunicado de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión. Él hizo mención a los continuos actos contra los funcionarios democráticos de la Asamblea Nacional, sus miembros llevados a cabo por el gobierno. El alto representante expresó su firme apoyo a la Asamblea Nacional como único órgano elegido democráticamente en Venezuela, dice el comunicado, a Juan Guaidó como presidente legítimo de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, Sexta Avenida, entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, se investiga este caso en el estado Zulia, que involucra supuestamente a funcionarios de la Guardia Nacional por lesiones ocasionadas con golpes de culatra a una niña de 2 años de edad cuando era trasladada a un CDI. Las imágenes son sinceramente impactantes. Habrá que ver qué pasa con esta averiguación, si se confirman estos hechos. Estamos en un momento francamente oscuro de nuestro país. Esto lo digo a título personal, no solo por el caso que comentábamos en el corte anterior, el posible chantaje a una diputada
con una enfermedad crónica, y esta situación que han publicado medios de comunicación, periodistas especializados en la fuente judicial, con unas fotografías muy duras de esta pequeñita que sufrió de esta agresión. Vamos a reponer la declaración en redes sociales del padre de esta niña, de esta menor, narrando los hechos que ocurrieron contra esta pequeñita. Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Pietro, soy de 25 llegué a la casa, me conseguí que me veía a mi mujer, me parece, hermano, echamos unos caballos, llegué de trabajo, vamos a mi casa, me conseguí que me veía agua, le dije a la mujer que me pase algo, no había alcohol, no había nada, echamos al lado rapidito, salí hecho bajando, yo bajando, cama, perdón. Estaba aguando con nosotros, pero no había alcohol, no había nada. Al lado derecho bajando, al lado izquierdo bajando realmente, había una moto cada vuelta. Cuando vamos a los tipos que pasó con carro, empecé a darme la demora y la vuelta, siento que era más, igual no había una gente nada más. Realmente yo fui a la moto y la vuelta, me agarró de repente, pero con la parte de atrás me salieron, pero la vuelta, siento que mucha en el batazo como te cortaba la pala, el ciudadano me agarró el fusil, pero con la parte de como tipo batazo, me sacó en batazo como te cortaba la pala, yo logré meter la mano. Escuchamos el testimonio del padre de esta pequeñita. Tenemos a Lenín Danieri en la línea telefónica, periodista desde el estado Zulia, trabaja en varios portales informativos. Como siempre, Lenín, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia. Mucho interés, Lenín, de conocer la información y los detalles de este caso que ha generado tanto estupor y reacciones, sobre todo puertas adentro y en redes sociales, de esta pequeñita agredida supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional. ¿Qué puedes decirnos? Mira, esto evidencia una situación que se ha estado registrando en la zona sur del lago, lo que es el sector Casigualcubo, donde ocurrió este hecho, también en el cruce y en toda esa zona, el eje del sur del lago de Maracaibo. Allí impera la ley del más fuerte. Las leyes venezolanas lamentablemente no funcionan allí. La presencia de grupos irregulares y este tipo de hechos que si bien es cierto son hechos muy individuales, hechos muy particulares de funcionarios públicos. No podemos decir que toda la Guardia Nacional esté involucrada, sino hablamos de un funcionario en particular. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es el hermetismo de las autoridades. De hecho, hace poco intenté contactar a un representante del comando el Zonal 11, lo que era antes el Core 3 de la Guardia Nacional. Me fue imposible, al igual que a algún otro representante de la SODIO, de la REDI, de acá del occidente, que por lo menos explique o adelante de qué manera se está investigando, porque ellos tienen que saber quién fue el funcionario, dependiendo del lugar donde esté. Ellos ya tienen que conocer por lo menos el nombre de ese funcionario para sancionarlo con severidad. Estamos hablando de varios delitos allí, delitos que están tipificados tanto en la ley de protección al niño y al adolescente como en las leyes, en el Código Orgánico Procesal Penal. Un caso sumamente grave, sumamente preocupante, y es algo que está ocurriendo muy frecuentemente. Otra cosa que pasa a consecuencia de la calamidad que estamos viviendo con las fallas en el sistema eléctrico es que estas zonas, cuando ocurren los cortes de energía o los apagones, esas zonas quedan totalmente aisladas y allá puede pasar de todo y uno no se entera. Este caso, gracias a Dios, alguien lo grabó el papá, vio el detalle y dio a conocer el video. Pero no te imaginas la cantidad de cosas y atrocidades que pasan en estas zonas que la gente no se entera, porque quedan totalmente aisladas, no tienen manera de cómo comunicarse, no tienen telefonía, quedan aisladas a la buena de Dios, y lo peor de todo es que es el silencio de las autoridades. Las autoridades simplemente informan cuando ya el hecho en teoría lo resuelven. De hecho, hace poco las autoridades dieron a conocer el rescate de una persona secuestrada, y que no nos enteramos ni siquiera que fue secuestrado. O sea, para las autoridades la noticia es la liberación o el rescate, pero no el hecho del secuestro como tal. Entonces, eso evidencia el grado, primero, el grado de hermetismo de las autoridades
que sancionan con severidad a cualquier funcionario que osa o se atreve a dar a conocer un hecho irregular. Este tipo de situaciones, como te decía, hablé con gente que vive en la zona muy cerca y en Santa Bárbara. Ellos me aseguran que este tipo de hechos son sumamente frecuentes. Allanamientos extrajudiciales, funcionarios que ingresan de manera violenta a fondos y a fincas y a residencias, cuando supuestamente sospechan de que está ocurriendo algún hecho irregular y lo hacen de manera flagrante sin que nadie haga algo, porque ese tipo de zonas, como te decía, queda totalmente aislada. Ahora, Lenín, más allá del hermetismo, ¿se conoce cuándo ocurrieron los hechos y si estas personas están detenidas? Me da la impresión que no, por la información que tú comentas con nosotros. ¿Qué puedes decirnos? No, de hecho, yo he estado tratando de ubicar a los familiares de esta pequeña. Yo me imagino que también la Fuerza Armada debe estar haciendo lo mismo para tratar de evitar lo posible que los medios tengamos acceso a la familia de esta pequeña. Lo que pasa es que esa zona donde ocurrió, eso es una zona conocida como Cacigualcubo, es un eje donde la guerrilla y organizaciones paramilitares tienen un accionar muy fuerte y pocos son los medios de comunicación que van hasta allá, tomando en cuenta el detalle de la falta de combustible. Eso queda aproximadamente como a 4 horas de Maracaibo. Irte hasta allá, tienes que llevarte unas pimpinas de gasolina. Si te agarran con pimpina, entonces te dicen que eres contrabandista. Es bastante complicado poder buscar y por lo menos levantar una historia que no deja de ser grave. Y de hecho yo lo pensé, yo estaba tratando de idear de qué manera poder llegar al sitio, que es bastante retirado, para poder buscar información y poder levantar la historia. Pero mira, de verdad uno por más que le dé la vuelta es bastante complejo, precisamente por todo esto que te comento, la distancia, la falta de combustible y bueno, y el control férreo que tiene la guerrilla allá. Allá en esa zona, hace unos meses, yo estuve allí, precisamente en Cacigualcubo, atendiendo una denuncia de unos productores agropecuarios, y la guerrilla ya los tenía más que ubicados, pues, estaba tratando de levantar una historia sobre lo que ocurre allá y un evento que le llaman el toque. El toque es ellos le llaman así, es una persona que llega y, como lo dice así, te toca a un lado y te advierte sobre algo. Muchas veces ese toque viene acompañado de un sicariato. Yo estaba entrevistando a un productor agropecuario y él me hablaba sobre ese tipo de situaciones que estaban ocurriendo y terminamos de hacer la entrevista. Yo me puse a hacer otras cosas y como a los 10 minutos me llegó el mismo entrevistado y me dice: mira, chamo, necesito que no saques esa entrevista porque me acaban de hacer un toque. Y yo, ¿cómo así? No, es que estábamos ahí y ya había alguien de la guerrilla, me hicieron el toque y me amenazaron y me dijeron que esa información no podía salir y que me asumirían las consecuencias. Y bueno, yo hablé con él, le digo: no, tranquilo, yo no voy a sacar esa información porque está en riesgo tu vida. Y para que tú veas el grado de terror que se vive en esa zona, no solo por la guerrilla, sino también por el accionar de personas o de funcionarios que actúan, que creen que tienen a la ley en sus manos, de hecho, tienen la ley en sus manos porque, como te digo, esas zonas quedan totalmente aisladas de medios de comunicación, de cualquier tipo de elemento legal que pueda por lo menos mostrar esta y otras irregularidades que allí ocurren. Lenín Danieli, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista desde el estado Zulia, trabaja para varios portales informativos ofreciendo detalles de lo que ha trascendido, lo que se conoce de este caso que ha consternado a Venezuela, sobre todo en redes sociales. El Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en la fuente judicial, de sucesos, publicaba en su cuenta en Twitter lo siguiente: el 20 de enero, hace 2 días, investigan a funcionarios de la Guardia Nacional por las lesiones ocasionadas con golpes de culata a una niña de 2 años de edad. La víctima iba enferma a un CDI de Cacigualcubo en la noche. En el camino se atravesaron los militares de un punto de control en medio de la penumbra. En ese momento todo el municipio estaba sin electricidad. Debido al susto, los padres de la niña intentaron eludir a los guardias nacionales hasta que se percataron de la alcabala. Al parar, los uniformados, esto es lo que cuenta Javier Ignacio, los golpearon con sus fusiles, indica la denuncia. La niña tiene lesión en el pómulo y francamente son imágenes impactantes. Esto tenemos que unirlo sin duda alguna con el informe que se ha presentado hoy de Human Rights Watch, que habla del control de grupos armados en la frontera.
venezolana con Colombia, y da cuenta de esto, de la acción brutal y violenta de estos grupos armados y el impacto que esto tiene para los ciudadanos que hacen vida en la frontera. Por esta razón y otras, más allá de las fronteras venezolanas, se habla de nuestro país como un Estado fallido, que ha perdido el control del territorio, que hay una erosión, donde hay una erosión de la autoridad. Estoy hablando de las características de Estado fallido, incapacidad para suministrar servicios básicos y la incapacidad de interactuar en algunos casos con otros estados. Por eso se refieren a Venezuela como Estado fallido, por estas situaciones que hemos narrado en el Estado Zulia y este informe que ha presentado hoy la organización Human Rights Watch. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿tienes 2 petros que me prestes? Ah, chico, es que yo te digo algo. Con el internet tan malo que tenemos en el país, ¿puede funcionar algo tan futurístico como la criptomoneda, Mingo? Es más, chico, no conozco el primer equipo que a punta de velas logre el milagro de hacer funcionar esa maquinaria. Insisto, Maduro podrá decretar el uso obligatorio del petro, hasta para montarse en un autobús, pero las cosas no funcionan así. Aquí no tenemos las plataformas adecuadas para eso. Ah, que ahora todas las tarifas de las cosas que tienen que ver con el Estado las van a calcular en petros. Sí, claro, por supuesto. Eso fue lo que ordenó Nicolás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el régimen necesita darle credibilidad al invento. ¡Avísame! Avísame cuando paguemos el condominio en petros y no en dólares, mi amor. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque. En los bosques tropicales se pueden identificar hojas de sol y hojas de sombra. Es decir, en respuesta a la cantidad de luz disponible, las hojas desarrollan anatomías particulares que les permiten usar la cantidad de luz que requieren para sobrevivir, ni más ni menos. Algunas de estas diferencias fueron establecidas por estudios hechos en el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. En los bosques nublados existe un marcado gradiente en la cantidad de luz que penetra desde las copas de los árboles más grandes hasta el suelo. En los estratos más bajos, la iluminación es escasa y difusa, mientras que en los más altos, la luz es abundante y hasta puede ser excesiva. Las investigadoras Ingrid Roth, Tatiana Mérida
y Helga Lendorf de la Universidad Central de Venezuela descubrieron hace más de 3 décadas diferencias en la anatomía de las hojas, de acuerdo al estrato del bosque que ocupan las plantas. Las hojas de sombra tienden a ser anchas y contienen células epidérmicas convexas en forma de lente que favorecen la captación y el aprovechamiento de la luz. Las hojas de luz, por el contrario, suelen ser pequeñas y estrechas con células que reflejan la luz para evitar daños por el calentamiento. Gracias a descubrimientos como los de estas investigadoras de la Universidad Central, podemos comprobar que existe una estrecha relación entre el clima y la anatomía de las plantas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos ampliamente acerca de esta gira internacional del presidente de la Asamblea, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a tratar de analizar el alcance y los resultados concretos con nuestro siguiente invitado. Entre otras cosas, hay que destacar la declaración que ofrecía desde el Parlamento Europeo, donde sostuvo varias reuniones, incluyendo encuentro con el alto representante de Asuntos Exteriores del bloque, Josep Borrell. Él pedía, entre otras cosas, declarar como oro de sangre el tráfico ilegal de este mineral que se extrae en Venezuela y mejorar el sistema de sanciones personales contra violadores de derechos humanos y corruptos. Oro, por cierto, que sirve, decía él, para financiar la actividad de grupos irregulares en territorio nacional, un tema que fue motivo de discusión, lo comentamos con ustedes en el marco de la cumbre contra el terrorismo celebrada en la ciudad americano Mike Pompeo. Para hablar acerca de todos estos temas y tratar de sacar alguna conclusión en concreto, en limpio de esta gira, saludamos vía telefónica al embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia. Bien, le pediría una primera valoración acerca del tema que discutimos en esta parte del programa que tiene que ver con esta gira internacional del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Lo escuchamos. Creo que, María Alejandra, que eso es un, como dice el editorial de Analítica de hoy, la movida de Guaidó. Creo que fue fríamente calculada y manejada con una habilidad y prudencia excepcional en las circunstancias que solimos vivir en este país. De hecho, la salida de Guaidó hacia Colombia, si lo supo 2 personas, es mucho. Y lo importante es que al emprender la gira europea, él asiste a la conferencia antiterrorismo. O sea que en el fondo no solamente es el vocero de la situación venezolana, sino el vocero de las circunstancias que en el documento que se publica en esa reunión hace ver que hay 2 factores del terrorismo internacional que están muy presentes en Venezuela, como es el caso del ELN y el caso de Hezbollah. El caso del ELN es inclusive interpretado como un problema de un peligro y amenaza para la región, y el Hezbollah es un tema que en Europa tiene resonancia clara con todas las implicaciones del conflicto en el Medio Oriente. Está bien, entonces él va con esa estructura a ser el vocero de la situación irregular que hay en Venezuela, un país cuyo régimen auspicia terrorismo internacional. Y esa es, digamos, la bandera principal, y después, bueno, están todas las explicaciones
de cuáles son las consecuencias de estar fallido, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que la gira empezó con buen pie. El reconocimiento de Boris Johnson y de su canciller a la investidura de Maduro es una cosa importante. La reunión con los miembros del Parlamento Europeo también. Bueno, ahora hubo la reunión con Borrell, y yo creo que es posible que veamos en los próximos días algunas reuniones adicionales. Esta gira no es una gira precipitada, es una gira en que él se convierte en el vocero autorizado de Venezuela para expresar el drama que vivimos en este país, y el drama que no se resuelve, sino que se agrava día a día, y para colmo de males, el régimen está cometiendo una serie de atropellos de toda naturaleza, secuestrando a un diputado, allanando la oficina de Guaidó, y no se da cuenta el régimen que al hacer eso a lo mejor le dará satisfacción a sus sectores más radicales, pero compromete muchísimo más su imagen internacional. ¿Aló? Me dicen, embajador, que tenemos problemas con la señal. Le vamos a tomar la llamada internamente a ver si podemos contactar con nuestro invitado a un teléfono fijo quizás para mejorar el audio. Si no, le digo a mi equipo, intentar con otra línea. Nos interesa mucho lo que tiene que decir el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com con relación al tema que analizamos en esta parte del programa, que tiene que ver con esta gira internacional emprendida por el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, quien tiene prohibición de salida de nuestro país. De momento ha tenido reuniones en Colombia, en Reino Unido, como mencionaba el embajador, hoy en Bruselas, en Bélgica, con autoridades del bloque europeo, del Parlamento y mundial. Embajador, mucho interés de desarrollar algunas de las ideas como te decía, yo creo que esta es una gira estratégicamente planificada y en el que ya los primeros resultados se ven positivos. El primer resultado positivo fue el del Reino Unido, en el cual obtiene el reconocimiento de Boris Johnson, que lo recibe además con su canciller. Es importante porque hoy se dio el paso ya para confirmar la salida del Brexit, pero lo importante es lo que dice el canciller inglés, que ellos van a luchar por el caso Venezuela junto con sus amigos europeos, ¿eh? O sea que se viene a unir a una entidad que estaba no en contra, pero que estaba en una posición, digamos, en el limbo, ¿no? Después, bueno, tuvo las reuniones importantes en el Parlamento Europeo, y lo que yo creo es que el gobierno está dando muestras de nerviosismo y de torpeza, por lo menos en lo que concierne a la parte internacional, al poner preso otro diputado, prácticamente a secuestrarlo y al allanar las oficinas de Guaidó. Si eso le causa satisfacción a los sectores más radicales del régimen, bueno, puede ser, pero desde el punto de vista internacional, cuando Guaidó está empezando una gira, qué mejor ejemplo sobre el sistema oprobioso que existe en Venezuela cuando se ven estos comportamientos que son totalmente al margen de la ley. Embajador, varias inquietudes. La petición que hacía hoy el presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, era incrementar la presión, y creo que es la intención de la comunidad internacional, a luz de lo que dijo el secretario de Estado norteamericano, lo dicho por el presidente de Colombia, Iván Duque, y otros, para conseguir una transición a la democracia en nuestro país. Sin embargo, el propio Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, reconocía que en conversación directa con Nicolás Maduro, ellos están convencidos que él no quiere una transición a la democracia ni la celebración de elecciones libres en nuestro país. ¿Qué podemos esperar frente a una situación de esta naturaleza, en su opinión? Lo escuchamos. Bueno, lo que se puede esperar es, primero, convencer a Europa que tiene que sumarse a las presiones individuales. Una de las cosas que más ha golpeado ciertos sectores respecto al régimen ha sido la decisión de Estados Unidos de sacar de su territorio a familiares de los que están en las listas.
Yo creo que ese mecanismo de presión es el que puede hacer que la presión venga de abajo hacia arriba, porque ya está perjudicando un número muy importante de personas al no poder seguir ni estudiando ni viviendo en Europa. Si eso se hace extensivo a otras partes, pues la presión tendrá efecto, y el objetivo de la presión es llevar a una negociación, pero una negociación para establecer, como le contestó los Estados Unidos al llamamiento de Maduro, para establecer los términos de la salida. Los términos de la salida son las condiciones en que cómo va a procederse los pasos sucesivos, que son los que van a conducir a un gobierno provisional que convoque con el plazo necesario a unas elecciones libres. Yo creo que la presión va a subir, va a aumentar, y no solamente la presión va a aumentar, sino que yo estoy absolutamente convencido que las negociaciones internacionales están ocurriendo, que Estados Unidos tiene que tener conversaciones sobre el tema con Rusia, y no me extrañaría que, así como fue en el caso del gobierno de Obama, que ya hubiera algún tipo de contacto o de negociación con Cuba. Embajador, ocurre hoy que surge la información de la agencia de noticias Reuters, supuestamente sobre el lobby que realizó el abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, para pedir clemencia por su cliente venezolano Alejandro Betancourt, quien argumentó para ello haber apoyado a la oposición y concretamente a Juan Guaidó. Yo le pediría su comentario a la luz de las reacciones que esto ha generado y lo que ha dicho el propio presidente del Parlamento, negando cualquier vínculo con este empresario investigado en los Estados Unidos. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ese tema ha sido, y valdría la pena que hablara con la periodista May Repetí en Nueva York, que conoce bien el caso, ese caso en particular, el caso de Betancourt, que ella me estuvo contando varias incidencias y implicaciones. En todo caso, yo creo que más allá de los dimes y diretes, de los chismes hacia un lado o hacia otro, es evidente que es una situación compleja porque hay mucho dinero detrás de esto, el caso de Gorrín, el caso de los bolichicos, o sea, ahí, y cuando tú tienes mucho dinero, tú puedes contratar los mejores abogados, los mejores contadores, lo que tú quieras, lo que hace un poquito más difícil el proceso. Pero por más dinero que tengan estos personajes, nunca tienen el poder económico y financiero, y sobre todo el poder sancionatorio del Departamento del Tesoro americano. Y la presión, como lo vemos con muchas empresas, inclusive lo vimos con el caso de los bancos suizos, vale más la importancia de mantener una buena relación en ese mercado importantísimo que es los Estados Unidos, que simplemente caer en el juego de algunos mafiosos y corruptos. Finalmente, embajador, da la impresión, y esta es una percepción personal, que la comunidad internacional adelanta medidas y acciones para que haya una resolución a la crisis en Venezuela, o al menos una definitiva transición a la democracia lo antes posible, tomando en consideración que se abre una nueva crisis institucional con el fin de la legislatura de la actual Asamblea Nacional y la negativa del chavismo de celebrar elecciones libres en nuestro país. Le pediría un comentario en torno a este tema. Eso justamente, pero si ahora le agregamos a esa situación específica venezolana, le agregamos el tema del terrorismo internacional, pues ya el escenario empieza a cambiar, ¿no? Ya empieza, porque el terrorismo internacional tiene brazos en todo el mundo, ¿no? Y la situación de lo que existe acá, comprobado inclusive con información, en el caso de Hezbollah, de gente que conoce bien el tema, que está en el Medio Oriente, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver una situación ciertamente no fácil, pero yo creo que la presión va a aumentar considerablemente, y además hay que tomar en cuenta algo. Si bien yo creo que el tema militar, ya creo que la gente tiene que terminar de entender que no está en la agenda de ningún país en este momento, vistas las circunstancias y los costos, tanto económicos como en opinión pública, de acciones extraterritoriales militares en el siglo XXI. Lo que sí está en el tapete son las informaciones de inteligencia, las presiones, y vamos a ver hasta qué punto Europa asume
después de esta gira, una posición más enérgica en cuanto a las sanciones individuales a las personas involucradas en delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, y sobre todo un tema que también les preocupa a ellos, que es todo aquello que está vinculado con el narcotráfico y con la lavado de capitales. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ya vimos la reacción en Suiza. La banca suiza prácticamente paralizó completamente las cuentas con la misión de Naciones Unidas del régimen en Ginebra. Vamos a ver qué pasa después de esta gira. Yo creo que más el objetivo de esta gira es plantear, y creo que después de venir de Bogotá viene con información concreta, ¿no? Ubicación, sitio, dónde están, cómo se mueven. Inclusive los colombianos dicen que es 1/3 de la droga de Colombia está pasando por Venezuela, lo cual da una cantidad estimada, según las informaciones de los que traen esa materia, un equivalente a $4.500 millones al año, ¿no? Embajador Emilio Figueredo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la gira internacional del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. De producción Willy Charcaya, en la producción Keller Caramillo, en los controles César Umbría, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.